¿Qué tanto sabes de fobias? ¿Cuál es el miedo irracional a los insectos? Entomofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a los lugares cerrados? Claustrofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a las alturas? Acrofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a los animales? Zoofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a la oscuridad? Escotofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a las arañas? Aracnofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los objetos punzantes? Trypanofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a la sangre? Hemofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los lugares públicos o a la gente en general? Antropofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a los payasos? Coulrofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a las serpientes? Ofidiofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a los gatos? Ailurofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a las tormentas o a los truenos? Brontofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a los espejos? Eisoptrofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los números? Numerofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a los médicos? Iatrofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los vehículos en movimiento? Amaxofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a los muertos o a la muerte? Tanatofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los dentistas? Odontofobia.
¿Qué fobia es el miedo irracional al color amarillo? Xantofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los extraterrestres o a los alienígenas? Aliofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional al agua? Hidrofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los libros? Bibliofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a la tecnología? Tecnofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a la comida o a comer en público? Emetofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a la pérdida del control? Ataxofobia. ¿Cuál es el miedo irracional al ridículo o a la vergüenza pública? Atelofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a recibir buenas noticias? Eufobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los objetos sucios o contaminados? Misofofobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional al dinero? Crematofobia. ¿Cuál es el miedo irracional a los pájaros? Ornifobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a la gente hermosa? Galiginefobia. ¿Qué fobia es el miedo irracional a la piel de reptiles? Herpetofobia. Muchas gracias por participar en este Quiz Me. Aquí tienes algunos retos que seguro te encantarán. Hasta la próxima.